Luisa y Conrado se conocieron y enamoraron por carta, viviendo uno en Venezuela y otro en Canarias. Cruzaron el charco en busca de oportunidades, pero volvieron echando en falta el alma canaria. Luisa Fumero, fecha de nacimiento el 24 de octubre de 1943. Yo soy Esteban Trujillo Cano, conocido por Conrado. Pues nací el día 26 de marzo de 1940. Nací en Vilaflor, me crié en Vilaflor hasta que me casé. Con una vida a kilómetros del cobijo del padre Teide, el apoyo incondicional de la familia fue clave en sus vidas. ¿Qué se dedicaba mi padre? A la dulcería. Tenían una dulce para vender por ahí, en los ventorrillos y en lo que podían, y después a coser en la casa. Y eso era, y atender las tierras. A mi padre toda la vida tuvieron una tienda, la tienda de víveres. Yo no trabajaba en la tienda trabajaba mi hermano que era más fino. Yo trabajaba para el campo. Lo mío era el campo, cuidar las cabras, buscar la hierba, eso era el trabajo mío. El de mi hermano como era más fino, lo tenían en la renta. Yo tengo una hermana y un hermano. El más viejo es mi hermano, después yo y después mi hermana que ya murió, que era la más chica. Tenía una infancia muy feliz y fui muy feliz con mi familia en Vilaflor. Conrado siempre entendió a su abuelo, quien no necesitaba la voz para hacerse entender. Mi abuelo era mudo, y aparte de ser mudo era barbero y zapatero. Aparte de ser mudo, era barbero y zapatero. Cuando metía la tijera así por aquí, te levantaba así para arriba. Sí, son anécdotas de... era muy bueno. Él era mudo, pero era muy inteligente. Para jugar al dominó, para todo, era gente muy inteligente. Bueno, mi abuela era más cascarrabia. Toda la vida. Lo entendíamos a la perfección en aquellos tiempos. Con las manos y tal, sus movimientos, pero se entendía todo muy perfectamente. La guerra civil no tienen recuerdos vívidos, pero aquello que contaban no se les pudo olvidar. Contaban en Vilaflor que iban y los sacaban de las casas, que se los llevaban para encerrarlos y para matarlos, pero no recuerdo. Yo soy de oír contar a la gente mayor lo que hacían de un bando y de otro en Vilaflor. Se los traían aquí para los salones de Faife, que estaban aquí en Santa Cruz. Eran los salones de Faife que le decían, ahí los traían y ahí los mataban. La gente los mataban ahí. Lo que está pasando en Ucrania hoy en día. Pero mi padre era cocinero. Y nunca... Mi padre era cocinero, porque mi padre cocinero era... El que hacía la comida en mi casa siempre era mi padre. Y él era cocinero y no le está haciendo mucho la guerra, pero un hermano de él sí murió, el más joven de todos. La posguerra, sin embargo, no dejó a ninguno indiferente. No faltaba el pan en casa, pero no había grandes manjares. La posguerra, pues, de comida había muy poco. Las cabritas para la leche, para el desayuno, y las papitas que se cogían en la tierra, y no había otra cosa. Un potajito y de caldito, un caldito blanco, como decíamos, con 4 papas salteadas, y papitas guisadas, y no había más nada. Eso era la posguerra. En mi casa, pues mi abuela hacía los dulces, los iba a vender y nos traía cosas, siempre un poco, pero no nos faltó nunca, porque ella lo traía. Era mayor y lo traía a la casa. Nos cuentan que la infancia en el pueblo transcurría en las calles, jugando a los boliches, a la pelota o a la soga. Nosotros salíamos, las niñas salían de clase pues para la casa y después si salían a jugar a la calle, a la pelota, a la soga o a lo que fuera, estábamos hasta el oscurecer porque como no había miedo de estar en la calle, pues esa era la vida de los niños, no había cerca nada, no había ni cine ni nada, no había nada. En el colegio nos daban el recreo, nos íbamos para atrás de donde era la iglesia, que había un llano grande, y allí en el recreo a jugar a la pelota allí detrás. El ratito de recreo para jugar a la pelota. Teníamos un maestro que cuando se iba para la casa compraba un pan de esos así grandes, se lo ponía debajo del brazo y cuando llegaba a la casa ya no tenía pan. A pedazos se lo iba comiendo. Después vino el cine, muy poco porque no había, Cine muy tarde. mudo.
Entonces, Iba uno que llevaba las pantallas en el casino, en el salón del casino, allí ponía la pantalla a ver Machango porque era mudo, cine mudo. Son los primeros cines que se vieron allí. esperando que lleguen siempre las fiestas, las de mayo y las de agosto, para poder ir a un baile, porque antes no había, y comprábamos las mejores ropas para ir a la plaza a bailar, pues con los chicos, con las amigas, y pasábamos, que era en agosto, pues muy bien, lo pasábamos con todos allí. Para un joven como Conrado, con muchas inquietudes, marcharse del pueblo fue la única solución para labrarse un futuro mejor. Venezuela, su destino. Unos primeros meses muy duros marcados por la caída del entonces presidente Pérez Jiménez. Con 16 años, 17 años éramos todavía, no se puede decir, sin experiencia ninguna. Porque yo me fui con 17 años. Yo me fui porque aquí no había futuro ninguno. Mi hermano estaba allá, en Venezuela, y más familiares. Y fuimos, una prima mía y yo nos fuimos para allá, que estaba el marido también allá. Y nos fuimos. La primera maleta que me hicieron me la hizo un carpintero de madera. ¿Sabes? ¿No has visto por ahí los reportajes con aquellas maletas de madera antiguas? Un cajón que era así de madera, esa era la maleta, que no eran maletitas de cuero como hoy, sino una maleta de tabla, hecha de tabla, que me la hizo un carpintero allí. Y esa es la maleta que llevábamos nosotros para allá. ¿Por qué no había futuro en ese momento aquí? Aquí no había futuro ninguno. ¿Pero por qué? Porque no había trabajo ni nada. Aquí no había nada. Y en Vilaflor menos. Aquí no había sino una máquina de agricultura, ir a trabajar al campo, a sembrar trigo, a sembrar cebada, a sembrar lentejas y más nada, no había otra cosa. ¿Y entonces te marchaste con un plan o te fuiste a la aventura? No, estaba ya mi hermano allá y ya pues iba, como él estaba allá, pues iba a casa de ellos. Y mi prima, mi hermano y el marido de mi prima eran socios en el negocio de víveres así. Y entonces pues fuimos directamente a casa de ellos. Y allí estuvimos. Yo a los pocos días, yo no tardé pocos días de llegar allí, empecé a trabajar en una arepera que era de unos chicos de La Palma. Eran unos chicos de La Palma, los dos eran de La Palma, tenían una arepera. Y yo fui como se dice, de camarero. Aquí decimos de camarero. Pero yo servía, era una arepera que tenía un llano grande y aparcaban los coches en el llano aquel y había que servir a los coches. La bandeja se trababa en el cristal del coche delantero, se subía el cristal un poquito así, se trababa la bandeja y con una pata trabajaba en la puerta. Y la bandeja quedaba y ellos ya se servían de la bandeja. Y así trabajé un año hasta que cayó Pérez Jiménez. Cuando la caída de Pérez Jiménez estaba yo trabajando en esa arepera. Pues estuve trabajando en la arepera esa un año y pico. Estuve trabajando en la arepera esa y después salí de la arepera esa y me fui a un restaurante que era de unos chicos de ICO y otro del tanque. Uno de ICO y otro del tanque eran los socios. Y allí estuve 2 años trabajando con ellos de camarero, sirviendo las mesas todas y en la barra. Y estuve 2 años, hasta que después cuando salí ya monté un negocito por mi cuenta. A los 3 meses de yo llegar, yo llegué en diciembre. Y al mes estaba ya trabajando en la arepera esa. Y entraba a trabajar a las 7 de la tarde y salía a las 7 de la mañana, toda la noche. Trabajaba de noche, toda la noche, en la arepera. Frente había un hotel que le decían Hotel Tiuna. Y cuando la caída de Pérez Jiménez, salía yo del trabajo a esa hora, a las 7 de la mañana, y cuando salí del trabajo, todo el mundo en la calle estaba alborotado por la caída mientras estábamos trabajando no sabíamos nada, pero cuando salimos a la calle ya todo el mundo alborotado en la calle, policías y todo, corre por un lado, corre para el otro, y buscando a los policías que estaban de la Guardia Nacional, se cargaron a más de uno, porque eran muy abusadores, y se los cargaban. Bueno, pues llegamos y nos encerramos todos en las casas, porque ese tiempo no se podía estar en la calle. Y así pasamos la caída de Pérez Jiménez. Tras unos cuantos meses, el amor viaja en carta desde Venezuela a Tenerife. Luisa y Conrado se enamoran y algunos meses después comienzan su aventura juntos en Venezuela. Bueno, pues vino un primo mío de Venezuela para acá, me sacó una foto, la llevó, él vio la foto,
se enamoró de la foto, me escribió, empezamos a escribir y tuvimos 10 meses de carta. Después, a los 10 meses, vino, nos conocimos personalmente y a los 2 meses nos casamos. Y nos fuimos a Venezuela, vino en diciembre y nos fuimos en mayo, llegamos a Venezuela. Llegué a ese negocio y ahí trabajamos los dos hasta que nació mi primera hija. Los dos ahí trabajando y luchando. Bueno, la llegada de Conrado yo no lo conocía en persona, sino por las cartas y las fotos que me habían mandado. Entonces, el día no me dejaron venir al muelle, porque dice que era muy niña para venir al muelle a recogerlo, y lo esperé en casa muy nerviosa, con unas amigas haciéndome rabiar, hasta que llegó él. Ya él no entró ni por su casa a saludar a la familia ni nada, sino directamente en mi casa. Entonces yo estaba destapando una botella de coñac y estaba la cocina llena de gente y yo me quedé mirando, destapando la botella de coñac para él y ya él fue el flechazo, porque yo decía que si no me gustaba, no lo quería, se iba otra vez. Pero fue así, las amigas que estaban empezaron a reírse y dice, sí, se gustan. Y eso fue de todo, iba medio pasadito de un vasito de vino y se sentaba mal. Y mi padre le decía, como se siente así en mi casa, no entra, no vuelve a entrar más. Pero no, al otro día llegó muy serio y muy acomodado. Pues de ahí fue, empezamos a hablar 2 meses y algo y nos casamos. Esa fue la historia de mi noviazgo. Cuando llegué y nos sentamos en aquella cocina, y yo paturraba así, venía medio jalado, porque veníamos con la gobita de Pepe Cañita que le decíamos, nos venimos por el norte, venía Ángel Manuel, que también íbamos juntos, y Ángel Manuel dice, voy a ir hasta allá abajo a ver cómo recibieron a Conrado allá abajo. Y él que llegó allá abajo también medio... allí pues, un vacilón. Y después la amiga de ella que estaba nada más que pendiente y mi hermana estaban pendientes a ver lo que hacíamos y lo que no hacíamos. ¿Y cómo fue el viaje ese a Venezuela en barco? En barco pues tuvimos 7 días y pues el primer día mal porque hubo una marea y todo el mundo ahí se sintió mal y después pues bien llegamos. Tuvimos un buen recibimiento. Yo no quería bajar del barco porque no es un muelle normal, sino como un edificio donde atracan los barcos y yo no quería bajar del barco, pero después sí, me fui muy bien. Cuando yo fui el otro día fui en un barco viejo, de cuando la guerra, era el Virginia y Churruca, le decían al barco ese, que era un barco de cuando la guerra. Y fuimos 8 días para llegar ahí. Me fui en el Nacé a un barco más moderno, iban camarotes los 2 solos nada más, pero bien, una travesía muy bien y bien. 20 años pasaron de su vuelta al archipiélago. De Venezuela se traen miles de historias y recuerdos y una gran familia. Llevábamos ya 5 o 6 años allá en Caracas y queríamos venir. Él me decía que no, que todavía no, porque no podíamos venir. Entonces yo un día me levanté y digo, yo me voy con mis 2 hijos para Canarias. Me dijeron que si estaba loca, digo, no, loca, no voy a arreglar papeles. Y mi cuñada que vivía conmigo dice, pues yo también. Y nos vinimos. La otra cuñada, que estaba en Maracay, cuando fuimos a arreglar los papeles, ella dice que también se venía. Pues nos vimos las 3 con 5 niños a ver a mis padres y a los padres de ella. Entonces aquí dejamos a Belkis y a Vicente y a los otros 3 sobrinos con las tías y el abuelo. A Vicente con 8 años y a Belkis con 12. Me volví sola a Venezuela. Antes de eso, de Maracay, nos fuimos nosotros para Caracas. En un sitio de Caracas donde le decían las filas de Marichi. Allí tuvimos una granja de pollos, que tenía 10.000 pollos. Y teníamos una granja de cochinos con 800 cochinos. Teníamos 2 garpones de pollo y después otro garpón que hicimos nuevo. Ya en eso estaba mi hermano también con nosotros. Y la mujer y todos ellos. Él y el primo se metían debajo de unos mangos enormes que había. Y allí se ponían de mango hasta los ojos. Y tuvimos 800 cochinos
criando, nos llegaron unas enfermedades tanto los pollos como los cochinos, se nos murieron la mitad de ellos y así fue la vida allí. Allí estuvimos, ¿cuánto estuvimos allí en Mariche? 7 años. 7 años. Y habíamos estado, yo había estado ya 13 en Maracay y 7 en Mariche, estuve 20 años allá. Y estuvimos allí hasta que allí, estando en la fila de Marillés, nos íbamos al centro canario a bailar. Trabajar en la cocinera, ayudándolos a ellos, mi cuñada y yo, y en los pollos, hasta que decidimos eso de venirnos, porque yo ya no aguantaba más tiempo, porque me fui con 19 años y ya llevaba tiempo allá y yo quería venir y los dejé. Entonces ya después, ese tiempo de estar separados hizo como una barrera y nosotros teníamos los 4 como una familia sola. Y para mí fue muy difícil, aunque mis padres me abrieron las puertas, todos me empujaban, me decían, pero a mí me costó mucho entrar otra vez a integrarme con la familia. Pero siempre hemos estado los 4 muy, muy unidos, hasta que ya pues, se casaron y quedamos 2. Pero a su vuelta la España de antaño ha cambiado. Una dictadura, Franco, las primeras televisiones. Como vi de Franco, pues cuando yo llegué aquí había muerto. Pero los 19 años que viví aquí con Franco, yo viví bien. En lo que cabía, en el pueblo de Vilaflor, viví bien. Ahora yo estuve 14 años en Venezuela y cuando yo vine ya Franco hace un mes que había muerto. Todavía no había cogido el rey de España, pero seguimos muy bien. El que no se metía en política, como decimos, vivía tranquilamente. El que se metía en política, porque allí en el pueblo hubo muchos que se metieron con la política de Franco y les dieron leña. Eso era lo que pasaba. Pero no era Franco que daba la leña. Que daba la leña eran los que estaban aquí. Si los agarraban y los sacaban de las casas, los llevaban a los salones de baile y allí los desaparecían. Los salones de baile estaban allí en la avenida Asuncionista. Eran los salones de baile, que le decían. Y ahí los desaparecían, ahí se desaparecían. De Vilaflor desapareció un hermano de mi madrina que le dijeron que confesara, no quiso confesar, atrás pasó un médico y le puso una inyección y lo mataron. Eso era... Ese era el único, yo con Franco no, porque en ese pueblo pues entonces no había problema ya cuando yo de lo primero que me acuerdo de ver el dúo dinámico cantando. Fue de los primeros vestidos jovencitos todavía. Vestidos de rojo, con el suéter rojo, la camisa blanca, así como en una escalera. Y eso me quedó muy grabado cuando yo llegué allí en la primera televisión que vi. Sin embargo, la religión siempre les ha acompañado, de Maracay a Caracas y de Venezuela a Tenerife. Soy poco practicante, pero creo mucho y confío mucho en Dios. Sí, para mí sigo siendo católica. Mis hijos todos son bautizados, casados por la iglesia y todo bien. De la religión, sí. Eso me ha ayudado muchísimo, en creer en eso, en poder saber y todavía. Yo creo mucho en la Virgen, que tiene siendo su vela, quien está enfermo, y lo creo. Sí. Pues yo todas las noches rezo. Cuando me acuesto, yo rezo, todas las noches. Yo siempre me acuesto primero que ella, y yo todas las noches, desde que me acuesto, yo me rezo mi Ave María, mi Padre Nuestro, mi credo, y después a dormir. Sí, desde el colegio nos Desde el colegio siempre, pues estábamos siempre íbamos a la iglesia a practicar. Del colegio nos llevaban a la iglesia, siempre. Porque el colegio donde yo estudiaba estaba pegado a la iglesia, cerquita allí. Y siempre nos metían allí en la iglesia. Luis y Conrado no se olvidan de su familia, que se fue forjando desde aquellas cartas de amor que viajaban kilómetros, cruzando mares y océanos. Para mí la familia es todo. Tener mis hijos, mis nietos cerca, es todo. Aunque a veces los tenga lejos, ya con ver la foto ya me llena bastante. Si uno no tiene familia, no tiene nadie solo en el mundo. Entonces tiene uno que tener a sus hijos que lo arropen y siempre la familia es la que llama, la que une, la que tiene la casa abierta. Así que sigue siendo mi familia.
Yo pienso que a mis hijos yo les he transmitido todo lo que he sabido y lo que he podido darle y lo que les he podido transmitir. No sé si lo he hecho bien o mal, pero he transmitido todo lo mejor que yo he podido, tanto a mis hijos como a mis nietos. Sigan queriendo a sus hijos como los he querido yo a ellos, que no los olviden nunca y que siempre estén dentro de la casa. Es lo principal de la familia.